Buenas tardes con todos. Les saluda el biólogo Vázquez Vegas, integrante de la agrupación Jóvenes Comunica, el cual es una agrupación de jóvenes que difunde temas de interés a la ciudadanía de una manera amigable, buscando ser parte de la solución de los problemas en nuestro país. El día de hoy hablaremos sobre la biotecnología. Y para esto contamos con la presencia de David Castro Garro. Él es biólogo de la Universidad Nacional Agraria La Molina, experto en regulación de biotecnología, bioseguridad y comunicación de la ciencia. David ha participado en el desarrollo de regulaciones, lineamientos y protocolos para el uso de la seguridad, no, para el uso seguro de los organismos genéticamente modificados. Él cuenta con más de 8 años de experiencia en temas ambientales, viendo temas relacionados con seguridad de la biotecnología moderna. Bienvenido, David, a este espacio. ¿Cómo estás? Hola José Luis, un gusto estar acá contigo conversando este tema tan importante para el país. David, cuéntanos un poco sobre tu background, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, yo soy biólogo de la Universidad Agraria, desarrollé, digamos, cuando estuve en la universidad, estoy muy relacionado con las investigaciones sobre transgénicos, sobre procesos transgénicos en el país. Me acuerdo que hicimos, fue en el laboratorio donde se hizo la primera detección de OVMs, en ese caso fue en Barranca, recuerdo. Después pasé un tiempo en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, estuve metido en temas de producción de radiofármacos digamos, para radiomedicina, detección de cáncer, tratamiento de algunos problemas de esta enfermedad. Y finalmente en el año 2012 regresé a los temas en los cuales me habían formado, que era la biotecnología vegetal, la seguridad de la biotecnología. Y en el Ministerio del Ambiente es actualmente donde ejerzo estas actividades. David, interesante toda esta trayectoria que tienes y sobre todo por lo joven que eres, ¿no? Tienes bastante trayectoria en el tema de la ciencia y los temas de gestión. David, el día de hoy que quisiéramos que nos cuentes un poco sobre la biotecnología, ¿no? Mucho se ha escuchado ahora último en este escenario sobre la biotecnología y con tu experiencia quisiéramos que nos cuentes, ¿qué es la biotecnología, David? Básicamente la biotecnología es emplear cualquier ser vivo o algún derivado, alguna parte del ser vivo para la obtención de bienes y servicios. De manera muy sencilla. Por ejemplo, a partir de la corteza del árbol de la quina se obtuvo un metabolito, una molécula llamada quinina. Y esta quinina ha servido de mucho para curar a las personas que han sido infectadas por la malaria. Entonces, esto es biotecnología, ¿no? Estamos utilizando un ser vivo, que sería el árbol de la quina, en este caso específicamente una de sus partes, que sería este metabolito, la quinina, para la producción de un bien, que sería un fármaco contra la malaria. Muy Entonces, interesante, David. Sobre todo ahora se ve mucho esa aplicación, ¿no? En este escenario, eh, donde más aún creo que hemos escuchado la palabra de ciencia, biotecnología, y poco se sabe sobre esto. David, ¿nos puedes comentar sobre ejemplos de biotecnología y sus usos? Aparte un poco del que nos has dicho. claro, la biotecnología ya tiene una larga data, ¿no? O sea, utilizamos biotecnología desde la antigüedad, desde las primeras civilizaciones humanas. La agricultura, por ejemplo, es una de las primeras aplicaciones de la biotecnología. La preparación de chicha o de cerveza, que ya también tiene más de 3.000 a 4.000 años de antigüedad, también es una aplicación muy antigua de la biotecnología. Digamos, las antiguas civilizaciones fermentaban sus granos, sus cereales, utilizando bacterias. Ellos no lo sabían, ¿no? Obviamente, pero las bacterias transformaban estos azúcares en alcohol y así obtenían las bebidas alcohólicas. En la actualidad la biotecnología tiene, digamos, un componente más científico, más elaborado, tiene, digamos, procedimientos mucho más rigurosos, pero también la aplicación es la misma, ¿no? Es obtener bienes y servicios a partir de los seres vivos. Por ejemplo, en la salud tenemos los fármacos, obtenemos los micronutrientes o las vitaminas, digamos, como complejos nutricionales. Podemos también desarrollar vacunas a través de la biotecnología. En el campo, por ejemplo, de la ambiental, puedes utilizar microorganismos para remediar los suelos contaminados, para extraer los metales pesados del agua.
podemos utilizar biotecnología, también microorganismos, para facilitar la extracción de minerales de importancia para la economía. En el campo de la agricultura también empleamos biotecnología. Los controladores biológicos es una aplicación biotecnológica. ¿Por qué? Porque estos insectos pueden ser empleados para matar a las plagas que afectan a los cultivos. También los microorganismos que viven en el suelo es otra aplicación biotecnológica. Podemos inocular en el suelo microorganismos que faciliten la asimilación de nitrógeno ambiental que fomenta el desarrollo de las plantas. Podemos ver que la biotecnología la aplicamos desde hace mucho tiempo y en diversas actividades humanas. Interesante, ¿no? Todas las aplicaciones y la versatilidad que tiene este bien o servicio, como nos has dicho, que es la biotecnología para el uso, ¿no? David, ¿y cómo vamos en el Perú con la biotecnología? Cuéntanos un poco. En el Perú en los últimos años ha habido un enorme desarrollo científico. Empezando porque el presupuesto del CONCITEC ha aumentado en más de 10 veces lo que era hace, digamos, cuando yo estaba en la universidad y que era muy difícil hacer investigación en el país. Hoy en día, los fondos concursables, las becas para hacer investigaciones, posgrados en el extranjero, son bastante más accesibles de lo que eran hace una década, ¿no? Y eso ha permitido que el Perú cuente con un enorme capital humano joven de investigadores en biotecnología. Algunos se han formado aquí y han desarrollado sus investigaciones en el país, y otros han sido repatriados, han estado trabajando en importantes centros de investigación fuera del país y han sido reincorporados a este pool de investigadores que cuenta actualmente. Y gracias a estos investigadores es que, por ejemplo, estamos intentando desarrollar nuestras propias pruebas moleculares para el desarrollo, para el diagnóstico del COVID. Tenemos investigadores que están trabajando en biotecnología ambiental para hacer bioremediación. Tenemos investigadores que están buscando formas de mejorar las calidades y las prestaciones de los cultivos, por ejemplo, para obtener un cacao que asimile menos cadmio, que es un problema que está afectando mucho a los cacaoteros. Otras aplicaciones para el desarrollo de fármacos que beneficien finalmente a la población peruana, ¿no? David, muy, muy interesante todo lo que señala, sobre todo con el enorme potencial que tenemos en nuestro país con la biodiversidad, ¿no? Nuestro país se caracteriza por ser un país megadiverso y la combinación esta que señalas es una oportunidad, ¿no? De dar valor, ¿no? Eso es importante, ¿no? El tema de la biodiversidad. Nosotros tenemos una ventaja comparativa muy valiosa a diferencia de otros países, ¿no? Nosotros somos, como le dijo Raimondi, tal vez somos un mendigo sentados en un banco de oro, pero yo creo que somos un mendigo sentados en un banco de genes. Tenemos una enorme diversidad genética en el país, la cual espera ser aprovechada a través de herramientas biotecnológicas. Tenemos, por ejemplo, dentro de nuestra biodiversidad, potenciales genes que permitirían, por ejemplo, los cultivos tolerar mejor el estrés hídrico, las sequías, las heladas, que hoy en día son mucho más frecuentes a causa del cambio climático. Tenemos también dentro de la agrobiodiversidad variedades que toleran mejor a las enfermedades y las plagas, variedades que tienen mejor contenido nutricional, mayor contenido de antocianinas, mayor contenido de hierro, de vitaminas, que podrían mejorar la calidad nutricional de nuestros niños, especialmente en zonas donde, digamos, el acceso a alimentos diversificados es muy limitado, ¿no? Entonces, gracias a la biodiversidad tenemos un enorme potencial para aprovechar la biotecnología en el país, gracias a estos recursos humanos que también poseemos. Y también infraestructura, ¿no? Se ha potenciado laboratorios en universidades, tanto en Lima como en distintas regiones del país. Se tiene equipos con tecnología de punta de secuenciación de ADN, de análisis de metabolitos, por ejemplo, a través de HPLCs, espectrometría de masas, etcétera. Entonces, el potencial está ahí. Lo que nos falta es darle un pequeño impulso a través de mejores regulaciones y normativas que fomenten este desarrollo. Interesante, David. Esto nos enorgullece también un poco por todo este avance que señalas, ¿no? Tanto en las universidades públicas como privadas y en la apuesta que se puede hacer por la biotecnología para generar valor y sobre todo comparativamente con otros países generar también trabajo, ¿no? Porque esto es un mecanismo en el cual movería trabajo a nivel de interior del país. David, cuéntanos un poco, nos has hablado un poco de todo ello, pero cuéntanos un poco quiénes son los responsables o los encargados de gestionar la biotecnología en nuestro país.
Bueno, la biotecnología en el país obviamente es impulsada a través de Concitec, ¿no? Concitec, que incluso recuerdo que tiene un programa transversal en cuestiones de biotecnología, ha apoyado muchas investigaciones en biotecnología en el país. El PENIA también, por ejemplo, que es digamos, otro de los fondos muy grandes para la investigación biotecnológica, y el PENIPA en el caso de temas acuícolas, el PENIA en temas agrarios, han sido el sustento para el desarrollo biotecnológico del país en cuanto a presupuesto, financiamiento, a impulso. Pero también hay que tener en cuenta que la biotecnología es una herramienta muy poderosa, pero también puede tener riesgos asociados, riesgos que si se evalúan y se regulan de manera adecuada, podrían convertir a la biotecnología en una herramienta con un enorme potencial y además ser sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, dentro de todas las aplicaciones biotecnológicas, en el Perú lo que se regula y en otros países son las aplicaciones de la ingeniería genética, ¿no? Que es un tipo de biotecnología. A través de la ingeniería genética se desarrollan los organismos biomodificados o transgénicos, que de repente podemos hablar con esto en mayor profundidad en otra charla, porque es un tema también bastante amplio. Es un tema muy apasionante y que genera pasiones, apasionamientos. Sí, sí, David, encantado. Estas aplicaciones biotecnológicas enfocadas a la ingeniería genética cuentan con regulaciones específicas en el país. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, por principio precautorio hay que evaluar previamente los riesgos asociados con ellos. Y en el Perú, quienes son encargados de hacerlo es a través de la ley número 27104 del año 1999 y posteriormente a través de la ley de moratoria, que temporalmente restringe la aplicación de ingeniería genética en productos que vayan a ser liberados al medio ambiente, como los cultivos o las crianzas. Están involucradas, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, está involucrado el INIA, está involucrado el Viceministerio de Pesca y Acuicultura y DIGESA, en función a sus competencias sectoriales que cada uno posee, ¿no? DIGESA, la Dirección General de Salud Ambiental, ¿no? Inocuidad alimentaria. El Ministerio de Salud. David, bueno, sabemos un poco entonces quiénes tienen el rol, ¿no? De poder gestionar de manera adecuada con normativa y regulaciones bien o servicio que beneficiaría, digamos, a muchos pobladores, ¿no? Ahora, David, y dime, ¿qué inconvenientes se han estado encontrando, digamos, sobre la aplicación de la biotecnología moderna en nuestro país? Bueno, el principal inconveniente que vemos de repente en nuestros investigadores es la falta, por así decirlo, de interés que tienen nuestros tomadores de decisión respecto al fomento de la ciencia y entre ellos la biotecnología en el país, ¿no? Muchas veces escuchamos en los discursos presidenciales o últimamente en el discurso para el voto de confianza. Para el voto de confianza, claro. Que la palabra ciencia se menciona muy poquito o nada, y mucho menos el tema de biotecnología. Cuando el Perú, como les comentaba, tiene un enorme potencial gracias a su diversidad genética y la cantidad de recursos genéticos que poseemos. Entonces, si no empezamos a poner en el tapete o generar conciencia en nuestros tomadores de decisión de la importancia que tiene la biotecnología para el desarrollo del país, vamos a seguir muy limitados en cuanto a ella. Vamos a estar limitados no solamente en temas presupuestales, que si bien es cierto aumentado, pero muchas veces no es suficiente, sino también en temas de fomento, de convertir esas ideas que tienen nuestros investigadores del uso de la biotecnología en base a nuestros recursos genéticos en un activo de desarrollo, o sea, llevarlo al campo, llevarlo a la industria. A un emprendimiento, ¿no? A generar empresa con la biotecnología, a poder generar innovaciones, ¿no? A dinamizar, justamente como lo hacen otros países. Que se vuelva sostenible, muy... digamos, ¿no? Entonces, se generan más recursos y esos recursos pueden ser reinvertidos en nuevas aplicaciones biotecnológicas. Exacto, exacto, David. Has dado, creo que en un tema muy, muy importante para conversar sobre esto, y sobre todo, bueno, cuánto se está invirtiendo también en ciencia y tecnología en estos campos, ¿no? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es en la práctica, ¿no? Cuánto realmente estas instituciones que tienen el rol, ¿no? Competente, tienen el presupuesto también para poder gestionar, ¿no? La biotecnología de manera eficiente. David,
te agradecemos mucho este espacio este tiempo que te has dado para poder hacer esta entrevista. Nos has contado mucho sobre el tema de la biotecnología y creo que ha quedado muchas preguntas en el tintero. Sobre todo con el tema de transgénicos, ¿no? Esto de repente podríamos abordarlo en un conversatorio, de repente en una entrevista contigo, David. Tú tienes mucha experiencia en este campo. David, no queremos finalizar la entrevista sin antes que puedas transmitirle un mensaje a los jóvenes. Claro, yo creo que los jóvenes deben involucrarse más en temas científicos en la actualidad porque ya, digamos, el panorama que se avisora es muy prometedor. Ya hemos visto, gracias a la pandemia, lamentablemente un hecho Exacto, muy sí. Ahí se han dado cuenta de la ciencia, la bastante importancia. negativo, ¿no? La pandemia para la población, pero lo positivo que ha surgido de la pandemia es que se le ha dado mayor importancia a la ciencia. Mayor importancia no solamente en el ámbito de investigación, sino también en el ámbito de comunicación. Antes veíamos en los medios de comunicación, cuando surgía algún tipo de problema de salud, a muchas personas ajenas a la ciencia, ajenas a la salud pública, incluso adivinos y tarotistas, saliendo de los medios y hablando sobre el futuro del país debido a algún tema, a un problema de salud pública, ¿no? Hoy en día vemos en los medios de comunicación a médicos, a internistas, a especialistas en epidemiología, en salud pública, a biólogos moleculares, a biotecnólogos que salen a la luz, salen en la prensa y hablan de los potenciales que tenemos en investigación y desarrollo. Entonces hay que seguir fomentando eso, ¿no? Y también mi recomendación para los jóvenes que están involucrados en carreras científicas es que sean un poco más activos en su participación al momento que se desarrollan las políticas públicas, porque las políticas públicas tienen que tener un componente fuerte de la juventud científica del país, porque finalmente esas políticas se traducen en normas que pueden de repente afectarlos directo e indirectamente en el desarrollo profesional más adelante, ¿no? Entonces hay que tener un mayor activismo de los científicos en cuanto al desarrollo de políticas públicas. David, gracias nuevamente. Este mensaje creo que es muy, muy concreto y también de acción, ¿no? De acción para los jóvenes, de que puedan participar. Te agradezco nuevamente, David, este tiempo. Y amigos de Jóvenes Comunica, tuvimos a David Castro. Él es biólogo de la Universidad Nacional Agraria de Molina y el día de hoy vimos el tema sobre la biotecnología. Recuerden, amigos, que el cuidado de los ecosistemas y tu cuidado es responsabilidad de todos. Gracias, David. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, José Luis, y nos encontramos próximamente. Muchas gracias.